Perfecto. He iniciado la grabación. Muy buenas tardes, señores y señoritas estudiantes, en esta semana 2 de la materia de titulación dentro de en este caso, de la maestría de Criminología y Política Criminal. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Corresponde analizar lo que es el derecho penal y la criminología como ciencias, sus conceptos claves, las aplicaciones y obviamente vamos a poder establecer cómo interactúan estas dos ciencias dentro de lo que es el tema de la prevención del delito, ¿sí? Para poder iniciar hablando, tenemos que entender que el ordenamiento jurídico se enfoca o especializa en general en ciertos temas. Y es así que, por ejemplo, el ordenamiento jurídico ecuatoriano para materias en temas penales tenemos el Código Orgánico Integral Penal, para temas civiles el Código Civil, bueno, y se establece un amplio catálogo de cuerpos legales donde se articulan, donde se establecen artículos referentes a cada materia. En este sentido, se puede entender que el derecho penal es una rama del derecho que se encarga de establecer, de tipificar, es decir, de describir las conductas, ¿sí?, que están prohibidas por la ley penal. En este sentido, cuando hablamos de conductas, estamos hablando de que el Código Orgánico Integral Penal, en el caso ecuatoriano, establece lo que está prohibido por la ley penal. Es decir, hablamos de las prohibiciones expresas, ya sean por acciones u omisiones, ¿sí? Y obviamente, al hablar de estas prohibiciones, entendemos que esas son las infracciones, que pueden ser, como les dije, delitos o contravenciones. Además de esta clasificación según la tutela del bien jurídico protegido, por ejemplo, tenemos que tutelan, por ejemplo, la integridad, la vida, tenemos la integridad sexual, la integridad física, el patrimonio. Entonces, tenemos un cuerpo articulado que es el Código Orgánico Integral Penal, que nos establece esas conductas prohibidas y obviamente cuando una persona incurre, es decir, comete esa infracción, va a tener una sanción y esa sanción es la que se encuentra prevista en el propio Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, en un delito de que atente contra la propiedad, por ejemplo, vamos a hablar del artículo 189, que es el delito de robo. El Código Orgánico Integral lo establece cuál es la persona, que dice la persona, obviamente que cometa la infracción, el delito de robo, va a ser sancionado con pena privativa de libertad, puede ser de 3 a 5 años, de 5 a 7 años, dependiendo de las circunstancias. Entonces, el derecho penal, vuelvo y repito, establece, norma esas conductas que son consideradas como delitos o contravenciones y establece penas, sanciones correspondientes dentro de un Estado. Además de establecer o decir, estas son las conductas prohibidas y esta es la sanción para que se aplique a la persona que comete esta infracción, tenemos que entender que también se establecen dentro del propio ordenamiento jurídico en el ámbito penal procedimientos, ¿sí?, que van a permitir juzgar, digamos, llevar un proceso judicial y en el caso concreto sancionar a la persona que cometa la infracción. Entonces, si nosotros queremos ver de una forma muy amplia, el derecho penal en general tiene como objetivo proteger a la sociedad. Y cuando hablo de proteger a la sociedad, estoy diciendo de que el objetivo del del derecho penal como tal es mantener un orden social y obviamente sancionar a las personas que cometen las infracciones, es decir, que rompen las reglas de juego establecidas dentro de la normativa legal. ¿Sí? Entonces, allí tenemos que entender que el derecho penal se encarga de eso. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la criminología, estamos hablando de una ciencia social, ¿no es cierto?, que viene a estudiar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y las formas de prevención del delito.
Entonces, la criminología analiza las circunstancias por la cual las personas cometen las infracciones, cometen los delitos, cometen las contravenciones. Se enfoca desde el ámbito social, desde el ámbito económico, desde el ámbito psicológico, incluso desde el ámbito cultural, para poder establecer qué patrones o qué circunstancias influyen en el comportamiento de la persona. Y obviamente la finalidad de la criminología es básicamente ir a base de su estudio de estos enfoques diversos, ir reduciendo el índice de criminalidad. Entonces la criminología viene a ser esta ciencia social que busca entender, ¿sí?, el fenómeno delictivo más allá del ámbito penal, desde una perspectiva mucho más amplia. Cuando hablamos de una perspectiva más amplia, les digo, desde el factor social, económico, cultural, psicológico, y obviamente a través de ese entendimiento que se hace a través de la criminología, poder establecer o buscar soluciones efectivas, justas, para poder, digamos, reducir la criminalidad, ¿sí? Entonces, más o menos para ir un poco cerrando estas breves definiciones, podemos decir que el derecho penal se encarga de establecer los tipos penales, ¿sí? Y obviamente, cuando hablo de tipos penales, estoy diciendo se encarga de establecer los delitos y las contravenciones y sus sanciones, ¿sí? También se establece a través de la norma penal un procedimiento para el juzgamiento de estas personas que cometen las infracciones para poder determinar luego de un proceso si esas personas son o no culpables. Por su parte, la criminología, como les digo, estudia el porqué del delito, la raíz del delito y cómo prevenirlo. Entonces, básicamente, si bien es cierto, son dos ciencias distintas, se podría decir, pero se complementan para crear un sistema justo, efectivo, que tiene como finalidad la lucha contra la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho penal y la criminología, estamos hablando que existe una relación muy estrecha, que se complementan entre sí, pues estas disciplinas de una u otra manera trabajan juntas para poder entender, ¿sí? Y combatir y prevenir y combatir lo que es el delito, ¿sí? Desde diferentes enfoques, como se les dije, el derecho penal viene a establecer las normas legales, la criminología, las circunstancias y factores sociales, psicológicos, económicos, culturales, y obviamente el momento que confluyen en sí, lo que buscan es mejorar la seguridad dentro de un estado, de una sociedad, y por ende bajar los índices de cometimiento de infracciones, en este caso, de hechos delictivos. Entonces, hay que entender, ¿sí?, que básicamente cuando nosotros hablamos de esta relación, el derecho penal se apoya en la criminología. ¿Y para qué se apoya? ¿Para qué es necesaria que la criminología o por qué el derecho penal necesita de la criminología? Porque la criminología, como les dije, aborda desde diferentes aspectos los hechos delictivos y por ende, para la mejora de un sistema jurídico, obviamente para mejorar las leyes, que son la respuesta que da el Estado ante la criminalidad, necesitamos obligatoriamente entender el delito, entender el por qué desde diferentes aspectos. Entonces, para mejorar las leyes, obligatoriamente el derecho penal tiene que partir o tiene que sustentarse en la criminología. Asimismo, por ejemplo, para establecer políticas criminales, es necesario que el derecho penal se apoye en esta ciencia social que es la criminología, porque la criminología nos viene a aportar de una u otra manera ciertos datos muy relevantes de patrones delictivos que que van a permitir establecer políticas integrales de seguridad. Y cuando me refiero a políticas integrales de seguridad, estoy hablando de toda esa política pública que se debe aplicar o que se aplica en los estados referente a combatir el delito, es decir,
toda la política pública, el Estado la diseña en base a qué? En base a la criminología, en base al derecho penal con la finalidad de prevenir y de sancionar los hechos delictivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron y revisaron ya un poco el tema de la, eh, de la página donde está diseñado el curso, sí, la plataforma, allí se establecían ciertos ejemplos y obviamente uno de estos ejemplos es de cuando, por ejemplo, existe un estudio criminológico en donde, un caso muy concreto del Estado ecuatoriano, en donde se puede verificar que existe un alto consumo de lo que son sustancias sujetas, calificadas a fiscalización, que son las drogas, ¿sí? Hay que entender que, por ejemplo, ese consumo genera, ¿sí? O aumenta el índice de cometer delitos violentos, ¿sí? Entonces, si le queremos ver la relación de la criminología y el derecho penal, viene a darse o a tomar forma cuando nuestros legisladores, con el ánimo de prevenir estos delitos violentos, reforman las leyes respecto a promover programas de rehabilitación social, rehabilitación en este caso, en lugar de penas estrictamente punitivas. Es así, por ejemplo, que el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador aborda los temas de adicciones, por ejemplo. ¿Y qué nos dice? Que los temas de adicciones tienen que ser tratados como un tema de salud pública y no se puede punir, no se puede, en este caso, someter estas adicciones a un proceso penal, porque estamos hablando de un proceso, en este caso, de un proceso de que es, digamos, una adicción es un tema que atenta contra la salud de la persona y obviamente tiene que ser tratado desde ese enfoque, no se puede punir, ¿no es cierto? Entonces, el derecho y la criminología, ¿sí? Se aplican en diversos factores y en diversos sectores de nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿qué necesita el juez para poder dictar una sentencia? Ojo, estamos hablando y en la clase pasada hablábamos un poco de lo que es el principio de seguridad jurídica, que son las reglas del juego donde se determina que debes, cuando hablamos de la seguridad jurídica, estamos hablando de que las normas tienen que ser claras, previas, públicas y aplicadas por autoridad competente. Entonces, por ejemplo, en el sistema judicial, cuando un juez necesita dictar una sentencia, obviamente tiene que aplicarse, ¿no es cierto?, dentro de lo que establece el código, basarse en la norma. Yo no puedo imponer un castigo antojadizo, arbitrario, que no esté estipulado en la norma. Entonces, allí básicamente tenemos que estas disciplinas se las aplican. En materia judicial, por ejemplo, el derecho penal, los abogados que litigan, ¿sí? Dentro de un proceso judicial, tienen la obligación, y obviamente esto está enlazado con el artículo 75, 76, 77 de la Constitución, de garantizar los derechos de la persona que está siendo procesada dentro del ámbito penal, es decir, a garantizar los derechos constitucionales que se encuentran reconocidos en la Constitución y desarrollados dentro de lo que es el Código Orgánico Integral Penal. También, por ejemplo, en temas de seguridad pública, qué es lo que se ha visto y cómo es lo que se trata de atacar el delito, se trata de prevenir. Por ejemplo, cuando las personas que son encargadas de este ámbito de la ciencia eh, trazan, diseñan estrategias de prevención para reducir los delitos en zonas conflictivas. Es decir, el criminólogo analiza la zona, analiza qué delito es el que más se comete en ese territorio, establece la hora, ¿sí? Entonces se va delineando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que en una zona X de la ciudad de Quito, de 6 de la tarde a 8 de la noche, se comete con mayor incidencia el delito de robo, por ejemplo. Entonces, tenemos una zona delimitada que es
una zona X, les pongo un sector, les voy a poner el sector de la Marín, por ponerlo, ¿sí? Y que de 6 a 8 de la noche, el evento delictivo que más se produce con frecuencia es el delito de robo. Entonces, el criminólogo, en base a ese estudio, establece o diseña estrategias de prevención para reducir ese índice delictivo. Entonces, obviamente, en base a este análisis, que el criminólogo lo hace, ¿qué es lo que hace los otros órganos del Estado? Por ejemplo, la Policía Nacional. ¿Qué hace? A esa hora aumenta, por ejemplo, el tema de los patrullajes. Entonces, yo sé que en esa hora de 6 a 8 en el sector de la Marín, es una zona conflictiva, se produce delitos contra la propiedad, el delito de robo. Entonces, como Estado, doy una respuesta y de forma, digamos, preventiva, ¿sí? Para prevenir el cometimiento del delito, dispongo que se realicen más patrullajes en esa área conflictiva, ¿sí? Por ejemplo, también cuando hablamos de la política criminal, ¿sí? Nosotros hay que entender, ¿sí? Que la política criminal, ¿sí? Es un aspecto o tiene un espectro bastante amplio. Cuando hablamos del espectro, estamos hablando incluso del impacto que tienen las penas para evitar la reincidencia. Y aquí hay un tema muy importante y lo hablo desde la práctica. ¿Qué pasa? O en nuestro país se ha ido por el tema de la incrementar las penas, ¿sí? O sea, lo que se dice lo que se entiende es que incrementando el aumento de la pena, se piensa que se va a reducir el cometimiento de infracciones. Por ejemplo, en caso de violencia intrafamiliar, un tema que lo manejo a diario y que podría ponerles como ejemplo, vamos a hablar de las contravenciones de violencia intrafamiliar. Cuando nace el Código Orgánico Integral Penal, entra en vigencia el 10 de agosto del año 2014, ¿sí? Se establece el amplio catálogo de delitos que tenemos. Y cuando hablamos de las contravenciones, sí, como tal, la violencia intrafamiliar se sentenciaba de 7 a 30 días. Entonces, a la persona que cometía agresiones físicas contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que las lesiones no excedan de 3 días, se le imponía una pena que podría oscilar de 7 a 30 días. Entonces, la norma nos establecía ese parámetro temporal para poder modular la pena dependiendo de las circunstancias. Posteriormente, me parece que en el año 2017, sí, 17, sí, se hace una reforma y nos dice el código, nuestra reforma dice no. Lamentablemente las penas no están surtiendo efecto y se sigue produciendo el tema de la contravención de violencia intrafamiliar. Entonces, vamos a aumentar las penas. Pongamos ya, primero era de 7 a 10, ahora pongámosle de 10 a 30. Se subieron 3 días. La pena mínima ya no era 7 días, sino ya era 10. Y obviamente entró en vigencia, se aplicaron en este caso las nuevas penas que iban de 10 a 30 días y posteriormente en el año 2019 o otras reformas en el que el legislador dijo no, se sigue cometiendo las contravenciones de violencia intrafamiliar, ahora vamos a subir la pena de 15 a 30 días y es lo que tenemos. La persona entonces que comete la infracción que lesiona a la mujer o a miembros del núcleo familiar y le genera incapacidad de máximo hasta 3 días, ¿sí? Es sancionado con pena de 15 a 30 días. Sin embargo, lamentablemente, este hecho, digamos, de esta infracción se sigue cometiendo. Y se sigue cometiendo en igual proporción que se cometía, incluso en mayor proporción de lo que se cometía en años anteriores. Entonces, hay que entenderse la política criminal, ¿sí? Que no solo es el hecho de incrementar la pena. Y ojo, le estoy hablando de una pena en actos contravencionales, ¿sí? Que son penas que van hasta los 30 días. Pero cuando ya hablamos de delito, estamos hablando de penas
mucho mayores, que podrían ir de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 10 a 13, de 19 a 22, incluso que podrían ir penas en ciertos tipos penales con agravantes hasta 34 años, 9 meses. Entonces, hay que entender desde el ámbito de la política criminal cómo impacta esa imposición de penas en las personas sentenciadas y ver si es que eso efectivamente es una buena estrategia para prevenir la reincidencia delictiva. Nosotros no podemos, en este caso, y les digo, en materia contravencional, decir que efectivamente el incremento de la pena es un tema que ha venido a generar o a prevenir la reincidencia de ese tipo penal, específicamente de eso. Entonces, mucho menos decir que en delitos mayores, obviamente, en delitos con penas superiores de libertad, penas altas, penas privativas de libertad altas, obviamente que esa amenaza de la imposición de una pena alta, ¿sí? tenga una buena, digamos, acogida para prevenir la reincidencia. No, al contrario, yo creo que las personas, mi estimada Janina, le escucho. Buenas tardes, estimado doctor, compañeros. Quisiera como acotar justo una idea referente a lo que usted estaba hablando del incremento de penas. Claro que Y sí. digamos, de forma personal, también considero que el incrementar penas no es una solución eficiente ni eficaz a la larga, porque no se puede establecer una pena larga o establecer penas para todas las conductas que se encuentren fuera de las normas de la sociedad que afecten un bien jurídico. Más bien considero que lo que se debería hacer y fomentar, ya sea de forma individual, un cambio en el sistema. Estamos hablando que se supone que Ecuador tiene un sistema de rehabilitación en las cárceles. Sin embargo, es evidente que de rehabilitación no tiene casi nada. Eso y muchos otros factores dentro de el sistema judicial, ¿no? Muchas gracias, mi estimada Yanina. A ver, sí, en este caso, Danilo. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Disculpe, al momento estoy viajando y no puedo encender la cámara. Mil disculpas le pido, doctor. No es No se por preocupe. falta de respeto, sino por esta situación. Efectivamente, respecto el aumento de penas, como dice la compañera, no es lo más óptimo. Además, doctor, puede ponerle, yo sé decir, puede ponerle hasta 100 años en las penas en los delitos. Pero si tenemos el otra norma que dice por buen comportamiento la rebaja de penas, entonces, ¿qué surte efecto? Por más que ponga unas penas sumamente altas, si tenemos el otro que dice la rebaja de penas por buen comportamiento y tanta cosa usted que conoce, doctor. Entonces, eso como que no es la solución. Disculpe esta acotación. Muchísimas gracias, muy bien, mi estimado Danilo, por su intervención y a Yanina. Entonces, bueno, sí, yo concuerdo que efectivamente el incremento de la pena no nos va a llevar a prevenir lo que es la reincidencia, porque para eso necesitamos, a mi criterio muy personal, trabajarlos desde otros aspectos. Por ejemplo, tema de educación, el tema de crear fuentes de empleo, el tema de generar una cultura de paz dentro de la sociedad. Juan Carlos, te escucho. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, bueno, solamente quisiera acotar unas tres cositas nada más. Bueno, soy policía y he trabajado en el tema de generación de estrategias policiales ancladas a la política pública del Ministerio del Interior. Y como usted bien dice, hay ciertos inconvenientes cuando se identifica una posible problemática y no se organizan las instituciones, porque cada una de las instituciones tienen ciertas competencias, ¿no? Entonces, mientras más tengamos esa eficacia colectiva de cada una de las instituciones, porque el delito es multifactorial,
ya sabemos, ahorita estamos estudiando, no es que solamente porque tenemos policías en un lugar va a bajar el delito, no es que solamente porque pongamos unas buenas estrategias para la reinserción o el aumento de pena va a pasar por mejorar, no es que solamente damos educación y varias cosas más que les podría estar nombrando. Entonces, cuando hacemos una estrategia, bueno, debería haber una política pública criminal que sea integral, porque obviamente el crimen es integral. Entonces tenemos estas, estas divergencias cuando, eh, por ejemplo, ahorita hay el tema del aumento de la violencia y ciertas políticas solo es para la mano dura, cuando vamos a aumentar policías, aumentar militares en ciertos lugares. Finalmente lo que hacen es tal vez desplazar a otro territorio y como no se van a las causas basales, que es determinación de empleo, educación y otras causas más que también tienen que ver con aumento de pena, en ciertos casos no funcionan y se quedan de esta manera. Entonces, traigo a colación este tema para obviamente poner en el debate de que si nosotros estamos estudiando ahorita una maestría en criminología, vamos a tener que apuntar a eso, a que sea desde varias aristas el estudio del delito y así poder aportar que el Estado y obviamente con otras instituciones, porque no solamente es la parte pública, sino también la parte privada que tiene que apoyarnos en este tema. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Tocó un tema muy importante. La verdad, usted refiere de las circunstancias de que la lucha contra el delito en general es una lucha, digamos, de diversas instituciones, ¿no es cierto? Y claro, iniciamos cuando hablamos del delito como tal, estamos hablando primero el trabajo articulado que tiene todas las, digamos, departamentos de la policía, que son quienes de una u otra manera dan inicio a procesos judiciales con el tema de las aprehensiones, ¿no es cierto? Luego viene el procesamiento que se hace por parte de fiscalía, los recaudos procesales, los elementos de convicción que recaba fiscalía y que pone en conocimiento del juez, luego el juez resuelve si es que será auto de llamamiento a juicio, será auto de sobreseimiento, si es que en el caso concreto tiene que pasar a tribunal o no. Entonces, claro, es un trabajo articulado, ojo, pero yo lo que quiero que también partiendo de esta intervención suya, es decir, que todos jugamos un rol. Nadie es más importante que nadie. El trabajo del policía es tan importante como el trabajo que hace el fiscal, como el trabajo que hace un defensor, como el trabajo que hace un juez. Es lo mismo. Si queremos verlo de una manera más didáctica, es como siempre yo digo cuando hay algún tipo de reunión y siempre se topa estos temas, siempre digo, es como un reloj. Para que se mueva el minutero, tiene que moverse el segundero y es un trabajo articulado. Y donde una de las piezas se traba o hace mal su trabajo, desploma todo el resto del proceso penal, ¿sí? Entonces, obviamente, sí, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Y para atacar o sea, para atacar el delito, obviamente, hay que hacerlo, digamos, o para perseguir el delito, Fiscalía tiene que hacerlo, porque Fiscalía es quien lo persigue, por principio constitucional, artículo 195 de la Constitución y los artículos 410, 411, 442 y 444 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, Fiscalía persigue el delito. Pero Fiscalía tiene que, obviamente, estar dentro de los parámetros de cumplir con las reglas del juego. Porque si Fiscalía vulnera los derechos de la persona procesada, obviamente ese proceso se va a caer. Nosotros, en el caso particular, y les voy a ser bastante sincero, eh, muchas veces la investigación de fiscalía tiene muchas deficiencias, muchas deficiencias. Y muchas de las veces los casos se caen por temas de la deficiencia en la investigación o a veces por un mal procedimiento policial. Y obviamente yo ahí tengo un tema y es que muchas veces la Defensoría Pública ejerce un mejor trabajo que incluso que los abogados particulares, porque obviamente pasan estudiando los casos, están al día, en el día a día. Entonces, la Defensoría Pública ejerce ese derecho del procesado para que se garanticen sus derechos constitucionales.
yo obviamente cuando hablamos de derechos constitucionales me refiero al 75, 76, 77 de la Constitución. Y entonces tenemos que tener claro que si se rompe un principio constitucional, se lo vulnera, obviamente ese proceso va a caerse. Entonces hay que entender, obviamente, que tenemos un aparataje, sí, dentro de este aparataje cada entidad cumple una función, sí, obviamente, pero se trabaja de forma articulada, sí. Bueno, entonces, prosiguiendo un poco con la temática, estamos hablando, ¿no es cierto?, del tema de la política criminal. Entonces, una persona que se dedica al estudio de la criminología y que también concatena estos estudios con el derecho penal, tiene que establecer programas o crear o formular como política pública programas de rehabilitación social que tienen que ser basados en estudios criminológicos y obviamente también analizándolos desde una perspectiva social, cultural, económica y también interlazándolo con el derecho penal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de programas de rehabilitación, efectivamente, yo creería que es una tarea pendiente del Estado fortalecer lo que es la rehabilitación social para que cuando una persona es sentenciado, cumple esa pena privativa de libertad, pueda reinsertarse a la sociedad como un ciudadano de bien. Entonces tenemos que trabajar en eso. Yo creo que eso es una deuda que tiene el Estado pendiente desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Y yo creería que trabajándolo es posible mejorarlo, porque en la actualidad yo creería que el tema de rehabilitación sí deja muchos temas que desear. Entonces, otra de las formas, otra de las circunstancias en donde se articula el derecho penal y la criminología, por ejemplo, también es en pensar cómo prevengo el delito. ¿Qué hago para que ese delito deje de cometerse? Entonces, por ejemplo, allí podríamos hablar en el caso de violencia de género que les decía, que ¿qué podemos hacer allí? Podemos hablar de políticas en campañas educativas a estudiantes de escuela, de colegio, indicando cuáles son esos factores de riesgo que vulneran los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, para la prevención del delito, podemos hacer temas educativos, ¿sí? Bueno, hay múltiples formas de poder desarrollar estos temas, estos eventos en el ámbito académico, ¿sí? Podemos hablar con las personas, dictar talleres, charlas, y todo esto puede bajar lo que es la prevención del delito. Pero bueno, y yendo un poco más a fondo, por ejemplo, el tema de la creación de fuentes de empleo, el luchar contra la pobreza, la distribución equitativa de la riqueza. Bueno, son temas, múltiples temas que podrían coadyuvar a la prevención del delito. ¿Sí? Sin embargo, en la la semana anterior, yo les había dicho, ¿no es cierto?, que básicamente nosotros tenemos que el derecho, al igual que la sociedad, evoluciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evolución del derecho, de la evolución de la sociedad, estamos hablando de que van a generarse nuevos conflictos sociales y cuando hablamos del derecho penal van a incrementarse o van a aparecer nuevas formas en este caso, nuevos delitos, nuevas infracciones, hablemos en forma general. Entonces, por ejemplo, y es allí donde la criminología y el derecho tienen retos. El reto es, por ejemplo, a la par de que evoluciona la sociedad, evoluciona el delito, tenemos que también evolucionar como Estado dando una respuesta a ese delito. Por ejemplo, en la actualidad, eh, no es para nada desconocido que ha aumentado lo que es se conoce como la ciberdelincuencia, ¿no es cierto? Y cuando hablo de ciberdelincuencia, yo me puedo referir específicamente a ciertos actos ilícitos que se cometen a través de medios electrónicos, a través de una computadora, a través de un celular, o de un iPad, no sé. Y a través de estos medios electrónicos, ¿sí? Se producen, por ejemplo, fraudes, robo de datos, eh,
se apropian de recursos financieros de cuentas de personas particulares, institucionales. Y obviamente esta tendencia a cambiar el tipo penal, a evolucionar el delito, requiere nueva estrategia para poder investigarlo, para poder saber cómo se está dando y cómo como Estado vamos a responder a ese delito. Primero, tipificarlo en el Código Orgánico Integral Penal, establecer una sanción, establecer el procedimiento y obviamente, y ya luego de eso someter a las personas que se les acusa y se les ha procesado por ese tipo penal a un proceso y llegar a una sanción. Ojo, no quiero decir con eso que todas las personas que son sometidas a un proceso judicial tienen que ser sancionadas, porque ahí estoy rompiendo lo que es el principio de inocencia, ¿no es cierto? Lo que yo necesito o lo que yo les quiero decir es de que toda persona que es sometida a un proceso judicial hay que garantizarle los derechos que le asisten y obviamente que la resolución que se tome sea una resolución justa, que sea una resolución que se base en aspectos netamente procesales, es decir, las pruebas que se obtuvieron durante toda la etapa de instrucción fiscal. ¿Sí? Muchas de las veces se ha visto en nuestro país que a veces se mediatizan, se politizan procesos judiciales y obviamente si es que el juez absuelve a la persona que los medios de comunicación, las redes sociales ya le sentenciaron, pobre del juez, el juez está en la mira. Pero yo siempre les digo a mis alumnos de pregrado que el abogado no puede ser un esclavo de las redes sociales. En redes sociales se comenta, se llega a, digamos, de una u otra manera, a difundir información que muchas veces no es la verídica, no es una información confiable. Y en redes sociales, cuando opinan las personas, todos son abogados, todos son jueces, todos son fiscales, ¿no? Entonces, obviamente, se escribe cualquier cosa. Entonces, cuando hay delitos de naturaleza, digamos, un poco fuerte, que se hayan, digamos, viralizado y que se hayan mediatizado, sí, obviamente tenemos que nosotros como juzgadores tenemos que resolver en base a lo que tenemos dentro del universo probatorio. ¿Sí? Otro de los retos actuales que también tiene la criminología y el derecho penal como tal es del sistema penitenciario. ¿Sí? No es para nadie desconocido que el Estado ecuatoriano sufre en la actualidad una grave crisis del sistema penitenciario. Tenemos una sobrepoblación, ¿sí? Por cualquier circunstancia y también no solo sobrepoblación porque se ha dictado sentencias condenatorias contra personas, sino que también tenemos una sobrepoblación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se utiliza de una manera exagerada, se desnaturaliza lo que es la prisión preventiva. Cuando hablamos de la prisión preventiva, ustedes, bueno, aquí tenemos varias personas que no son abogados. La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como finalidad asegurar que la persona procesada comparezca a las diferentes etapas del proceso y de ser necesario cumpla, ¿no es cierto?, con la sanción que se le imponga dentro del proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que por mandato constitucional, artículo 76.2, nos dice que la prisión preventiva es de última ratio. Es decir, se la va a aplicar de una manera excepcional y siempre cuando se cumpla con lo que establece el artículo 534 del COIP y en concordancia con la resolución 14-2021 de la Corte Nacional de Justicia. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no se cumple, que muchas de las veces se aplica esa medida cautelar de manera exagerada. Entonces empieza la saturación, la sobrepoblación, el hacinamiento carcelario. Entonces, esto también es un reto para el derecho penal y la criminología, que desde la perspectiva garantista, lo que se busca es alternativas al encarcelamiento, a la pena privativa de libertad para delitos menores. Eso es un tema que se lo podría trabajar, que se podría y que podría dar buenos resultados. Y aquí viene un tema medio chistoso en la práctica que se da. Por ejemplo, cuando el esposo le agrede a la esposa y le genera lesiones
de 3 días de incapacidad. Esa persona se va a ir detenido de 15 a 30 días y si hay agravantes hasta 40 días. Pero si le lesiona y generándole incapacidad de 4 a 8 días o de 9 a 30 días de incapacidad, esa persona va a salir con una medida alternativa a la prisión preventiva. Listo, muy bien. Y va a poder realizar, por ejemplo, una suspensión de la sustanciación del proceso. Entonces, yo no le veo mucha proporcionalidad. Entonces, porque la persona que le pega ojo, no estoy justificando, ¿sí? No estoy justificando la violencia. Lo que estoy diciendo es que la persona que le pega y genera lesiones menores se va preso a cumplir una pena privativa de libertad de 15 a 30 días y con agravantes hasta 40 días. ¿Sí? Y la persona que genera un mayor daño en la integridad física de la víctima de 4 a 8 o de 9 a 30 días, resulta que puede culminar el proceso judicial con una suspensión de la sustanciación del proceso, ¿sí? Sin que se concurra o sin que cumpla una pena privativa de libertad. Entonces, medio ilógico, ¿no? Pero bueno, esas son las reglas del juego y eso es lo que el legislador nos ha establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ojo, esos son los retos que tenemos desde la perspectiva del derecho penal y la criminología. Ahora bien, el crimen organizado transnacional es otro de los retos actuales. Es mucho más fácil para la criminología y para el derecho penal establecer una responsabilidad, por ejemplo, de una persona que en la esquina de la calle rompió el vidrio de la ventolera del carro para llevarse una computadora, porque ese es, digamos, el delincuente, digámoslo tosco, como lo refiere Zaffaroni, que determinar una amplia red y compleja red de delincuencia de crimen organizado transnacional. Es mucho más difícil poder nosotros determinar, ¿no es cierto?, cómo opera este crimen organizado transnacional. Entonces, para aquello se necesita la cooperación internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de narcotráfico, tenemos claro que muchas de las veces las sustancias se producen en otro país, llegan a nuestro país, desde nuestro país se remiten o se distribuyen a otros continentes incluso. Entonces, es necesario que desde la criminología y del derecho penal también se analice esta organización internacional para delinquir y obviamente para eso se necesita la cooperación internacional. Entonces partimos también que eso es uno de los retos que tiene la criminología. Ahora bien, para cerrar esta primera parte y ya en honor al tiempo creo que nos estamos pasando, el derecho penal y la criminología son, digamos, ciencias muy necesarias de entenderlas, de conocerlas para poder enfrentar la criminalidad. El derecho penal regula y sanciona el delito, la infracción como tal, y la criminología nos da la perspectiva del delito, por qué se comete y obviamente cuáles son las causas desde el ámbito económico, cultural, social y obviamente cuáles son las posibles soluciones para que ese delito, esa infracción, no se vuelva a cometer, ¿sí? Entonces, ambas disciplinas permiten mejorar en el ámbito ecuatoriano, nos van a permitir mejorar lo que es la seguridad, la justicia en la sociedad y obviamente establecer a través de políticas públicas, ¿sí? Acciones necesarias y muy importantes para reducir y prevenir, reducir el cometimiento de la infracción y obviamente esto te va de la mano con la prevención del delito, ¿sí? Bueno, en honor al tiempo, creo que me he extendido mucho en otros temas, vamos a hablar de la escuela clásica y de la escuela positivista italiana en criminología. A ver, la criminología, al igual que todas las ciencias, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Y obviamente se ha logrado clasificar en diferentes corrientes dependiendo del pensamiento crítico, pero siempre en miras de explicar el delito como tal y cuál es el tratamiento para su prevención. Entonces vamos a hablar en este contexto de dos escuelas muy influyentes y que tenemos que tenerlas en cuenta como es la clásica y la positivista italiana, porque a partir de este estudio de estas
corrientes, vamos a entender el antes y el después de cómo se analiza la criminología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela clásica, estamos hablando de de esa tendencia filosófica, de esa, digamos, visión que tuvieron César Beccaria, ¿sí? Y Bentham, más o menos en el siglo XVIII, más o menos en el contexto de la Ilustración. Cuando hablamos de la escuela clásica, estamos entendiendo que tiene un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de la escuela clásica? Es básicamente reformar el sistema de justicia, porque hasta antes del siglo XVIII el sistema de justicia era un sistema arbitrario, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que se imponían penas sin ningún tipo de proporcionalidad a antojo, si se quiere llamar, de la persona que estaba a cargo de la administración de justicia. Entonces, bajo la escuela clásica, quiere romper ese sistema arbitrario y más bien establecer que esas penas sean proporcionales y obviamente la proporcionalidad me refiero entre el delito o la infracción que se comete y la pena que se recibe. Entonces, por ejemplo, en la escuela clásica nos habla de ciertas características principales. ¿Cuáles tenemos? El libre albedrío, la proporcionalidad de la pena, la prevención en el lugar de la represión y la igualdad ante la ley. Cuando hablamos de libre albedrío, estamos diciendo efectivamente la infracción, ¿sí? Y cuando hablo de infracción me refiero al delito o a la contravención, que la infracción es una elección que hace la persona, ¿sí? Y que obviamente la persona tiene esa capacidad para conocer cuál es el costo y el beneficio de ese crimen que va a cometer, de esa infracción que va a cometer. Entonces, el libre albedrío es justamente esa, digamos, capacidad de obrar que tiene la persona para cometer una infracción sabiendo cuál es el costo y beneficio que tendría, así como también cuál es la sanción que podría acarrearse. La escuela clásica lo estudia desde esa perspectiva. Luego, el otro postulado o característica de la escuela clásica es la proporcionalidad de la pena. Entonces, bueno, esto no creo que debamos analizarlo mucho. Cuando hablamos de la proporcionalidad de la pena, estamos hablando que según la infracción que se cometa, ¿sí? Va a ser la aplicación de la pena, ¿sí? Entonces, tiene que ser justo y proporcional el delito con la pena. No tiene que ser ni muy, digamos, en este caso, excesivo, ni muy suave, si se quiere llamar. Entonces, tiene que ser proporcional. Luego hablamos del otro postulado, que es la prevención en lugar de la represión. Para la escuela clásica es mucho mejor prevenir el delito que sancionarlo. Entonces, hay que entender que bajo esta escuela clásica, el postulado es da mayor importancia a la prevención en aras de reducir la represión, porque no es necesario, digamos, o no es lo lógico que se castigue al delito de una forma muy grave, muy severa, cuando lo puedo prevenir, cuando yo a través de distintas políticas puedo hacer que este ilícito no se cometa, ¿sí? Y la igualdad ante la ley, bueno, saben que el principio de igualdad en general, la escuela clásica dice que todos somos iguales ante la ley, sí, que todos debemos recibir el mismo trato independientemente de nuestra condición social. Y esto se encuentra reflejado en el artículo 11.2 de la Constitución, que nos dice que todos somos iguales, ¿no es cierto? Nos habla de una igualdad ante la ley, que nadie puede ser discriminado por temas económicos, sociales, culturales, temas de salud, orientación sexual, ideología, ¿sí? Entonces, rompemos ese esquema, bueno, y decimos todos somos iguales ante la ley y todos debemos el mismo trato, todos debemos recibir el mismo trato, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, podemos hablar de estos parámetros básicos de la escuela clásica. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, tenemos alguna duda, me gustaría escucharlos. Bueno, no hay, entonces No, procedimos. doctor, por lo menos no. Gracias, María Luisa. Vamos a proseguir con la escuela positivista italiana. Ya,
a finales del siglo XIX aproximadamente, aparece una persona que ustedes tuvieron que haber escuchado su nombre, César el Hombroso, ¿sí? Y César el Hombroso, digamos, es el máximo exponente, a mi criterio muy personal, de esta escuela, ¿no es cierto? Porque, a diferencia de la escuela clásica, los positivistas italianos creen que el delito no es solo es una decisión racional, sino que también el delito es el resultado de factores biológicos, psicológicos, sociales. Es decir, que ciertas personas biológicamente, psicológicamente, son las que están propensas a cometer infracciones, ¿sí? Ya no, la escuela clásica nos dice básicamente que el delito es una decisión racional, nos habla del libre albedrío, ¿no es cierto? Mientras que en la escuela italiana nos dice que no, que más allá de eso, también hay un tema de resultados de factores biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, claro, en ese momento en Europa, ninguna persona que tuviera ciertas características que se asignaron, digamos, en la época del Lombroso, podía ser considerado o no podía ser considerado delincuente, porque si cumplía con esos estándares, se consideraba que era una persona peligrosa. Sí, obviamente, eh, no podía, digamos, andar tranquilo por las capitales europeas en esas fechas, ¿no es cierto? Hablando desde el siglo XIX. Entonces, claro, la escuela italiana, positiva italiana, también tiene ciertas características. Primero, una de las características es el determinismo, ¿sí? Cuando hablamos de el determinismo, no estamos hablando solo de esa elección a libre albedrío que tiene la persona que comete la infracción, sino que además de eso, podemos hablar de que existen factores externos que influyen en la conducta delictiva, económicos, sociales, bueno, en este caso factores biológicos, sociales y psicológicos, ¿no es cierto? Y obviamente la escuela positivista, en este caso positiva italiana, que nos dice, nos habla básicamente de un método científico y cuando habla del método científico nos está diciendo que ellos estudian al delincuente con técnica, bajo parámetros médicos, antropológicos y sociológicos. Es decir, ellos establecen a través de su teoría que el delincuente tenía que cumplir con ciertos estándares, ¿sí? Para poder, digamos, y si esa persona cumplía con esos estándares, era un delincuente, era la persona que cometía las infracciones, ¿sí? Entonces, habla también de que no todos los criminales son iguales, que algunos nacen con predisposición para el crimen. Obviamente estamos hablando de factores psicológicos y también se analizaba a cierto punto los factores biológicos, ¿sí? Y obviamente cuando existe la diferencia de la escuela clásica con la clásica italiana, que nos dice que en la clásica italiana nos dice de que en lugar solo de castigar, también hay que buscar y entender y tratar al delincuente, es decir, la rehabilitación, ¿no es cierto? Y allí empieza a establecerse estándares que también tenemos reflejados en nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, Lombroso cómo estudiaba, ¿sí? A las personas que cometían delitos. Analizaba los cráneos, los rasgos físicos y obviamente a través de esos análisis se establecían ciertas características y estas características es las que se establecía o se decía que la persona que cumple esas características obviamente eran los que tenían más predisposición para cometer ilícitos, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos en la actualidad, tenemos claro que no es así, ¿no? Muchas de las veces hemos visto personas que han sido o han cometido ilícitos y no necesariamente son las personas que han tenido cierto aspecto físico, sino más bien incluso personas que parecería que nunca podrían o que no cometerían infracciones. Entonces, a la actualidad, se ha ido, esta teoría ha ido perdiendo, digamos, vigor, vigencia,
porque a través de estudios científicos entendemos más respecto de la criminología y obviamente de la conducta criminal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos, cuando hablamos de la criminología, partiendo de la escuela clásica y de la escuela italiana, nosotros tenemos que entender que la criminología parte, ¿sí?, de ese análisis y obviamente tienen un impacto práctico en la sociedad. Entonces, obviamente, ¿cuáles son esos impactos prácticos? Por ejemplo, en la legislación penal tenemos que la proporcionalidad, que es parte de la escuela clásica y que en nuestro Código Orgánico Integral Penal tenemos establecido, ¿no es cierto?, la proporcionalidad. Y más bien la propia Constitución establece la proporcionalidad entre el acto que se comete y la sanción que se recibe. Entonces, aunque parte de la escuela clásica, aún la tenemos vigente en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es otra aplicación práctica de la criminología? Por ejemplo, los estudios criminológicos, cuando hablamos de la influencia de factores sociales y psicológicos, y obviamente esto se utiliza ¿para qué? Para estudiar el delito y para poder prevenir el cometimiento del delito, y también se lo utiliza para la reinserción social de la persona que ha sido sentenciada. Cuando hablamos de la política criminal, estamos hablando que cuando hablamos en el ámbito de la política, de la escuela clásica y de la escuela italiana, en el caso concreto de la política criminal, se combinan aspectos y obviamente lo que se busca es diseñar estrategias de seguridad y de justicia dentro de un Estado. Entonces, hay que entender efectivamente que estas tendencias o estas escuelas, ¿sí?, pese a que el derecho, la criminología ha evolucionado, aún tienen vigencia y trascendencia de manera, digamos, importante dentro de nuestros ordenamientos jurídicos y en el caso concreto, en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, más o menos, podemos decir que la escuela clásica y la escuela italiana eh, representan esas primeras escuelas que nos enseñaron o que sentaron los cimientos para entender el delito, ¿sí? La escuela clásica lo ve como una decisión racional, la segunda, en este caso, que es la italiana, hablamos de que la considera que es el delito es el producto de las influencias externas. Entonces, obviamente, en la actualidad, estas dos escuelas han venido y se ha incorporado en nuestros ordenamientos jurídicos, ¿sí? Luego tenemos un poco de lo que son las teorías ecológicas. No sé, me voy a extender un poquito más del tiempo, no creo que haya problema. Si es que se tienen que desconectar, no hay inconveniente. Igual la clase está siendo grabada. Entonces, hablaríamos un poco de las teorías ecológicas y de lo que es la desorganización social en la criminología. A ver, cuando hablamos de criminología, es necesario saber o hablar de las teorías ecológicas y el concepto de desorganización social, porque a partir de esos conceptos podemos entender cómo el entorno social, ¿sí?, influye en la criminalidad. Entonces, cuando hablamos desde esta perspectiva, la teoría ecológica y la desorganización social sugieren que el delito no solo es producto de características individuales, sino también que está determinado por factores ambientales y comunitarios. La teoría ecológica que nos habla básicamente de principales características. Nos dice que las condiciones, por ejemplo, de un barrio, de un sector, de una comunidad, pueden afectar o disminuir lo que es la delincuencia. Eso es relativo a que el entorno influye en la criminalidad. ¿Qué más nos dice la teoría ecológica? La teoría ecológica nos puede decir que el delito no es uniforme en todas las zonas. Obviamente, bajo esta premisa se entendería que la delincuencia, el cometimiento de la infracción, se concentra en áreas específicas y especialmente en lo que son sectores, digamos, marginales. Incluso si nosotros hablamos de la criminalización y la victimización, es selectiva. Por ejemplo, si una persona vive
en una casa donde no tiene muchas seguridades es más susceptible de que se ingresen y se les sustraigan sus bienes que si una persona vive en una casa donde existe seguridad privada a las 24 horas. Bueno, es totalmente, digamos, variable, ¿no es cierto? Pero por lo general, no siempre, ¿sí? No siempre en los barrios marginales, en los barrios urbanos, se concentra el delito, ¿sí? ¿Qué más nos dice la teoría ecléctica? En la teoría ecléctica nos dice que existen factores urbanos y sociales que juegan un papel clave dentro del delito. ¿Y cuáles son estos factores? Por ejemplo, factores como bien lo dijo Juan Carlos hace unos minutos, por ejemplo, como el tema de la pobreza, la falta de trabajo, la falta de oportunidades para poder estudiar, para poder trabajar, la exclusión de estas personas dentro de la sociedad, digámoslo así, que son factores determinantes para que se incremente el índice del cometimiento de infracciones, ¿sí? Y eso hablando de la teoría ecológica. Cuando hablamos de la teoría o de la desorganización social, también existen factores. ¿Y cuáles son estos factores? La alta rotación de habitantes, obviamente, que dificulta la creación de lazos comunitarios, es decir, la migración, personas que migran de un lugar al otro y que no permite que en el caso concreto se generen estos lazos dentro de las personas que viven dentro de un determinado sector. Otro de los factores cuando habla la desorganización social, estamos hablando de la falta de recursos y que obviamente la falta de recursos viene a generar impactos porque se restringe el acceso a oportunidades y el restringir el acceso a oportunidades genera vulnerabilidad. Por ejemplo, en la actualidad nosotros hemos escuchado en muchos medios de comunicación, y no es un tema ajeno a nuestra realidad, que niños son captados por bandas o GDOs, ¿no es cierto? Los grupos de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque efectivamente están expuestos, son vulnerables para que ingresen a estas organizaciones. ¿Por qué? Por situaciones de pobreza, por situaciones de desigualdad. Claro que afectan y obviamente permiten que los niños sean captados de una manera mucho más, digamos, fácil para poder generar o en este caso es integrar estas organizaciones. Otra de las características que habla lo que es la teoría de la desorganización social es la diversidad cultural. ¿Existen diferencias culturales? Claro que existen. Y esto puede ser bajo la teoría de la que estamos estudiando. Estas diferencias dificultan la comunicación y la cooperación entre las personas que viven dentro de una comunidad, dentro de un determinado territorio. Y esto va de la mano o alineado con la falta de escuelas o escuelas que en su momento son deficientes porque el Estado no ha proveído de políticas públicas en el ámbito educativo. Entonces, por ejemplo, también la falta de o la ausencia de actividades recreativas, porque básicamente el Estado se ha despreocupado y eso viene a desencadenar en una desorganización social y obviamente esto genera que las personas caigan o incurran en lo que es el tema del delito, ¿no es cierto? En el cometimiento del delito. Ahora, en el caso concreto hay que entender cuál es el impacto y las aplicaciones actuales de estas teorías, que es la teoría ecológica y la de la desorganización social. A ver, ¿cómo han influido? Respecto a la prevención del delito, se han creado programas para mejorar la condición de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Han creado, en este caso, políticas para mejorar los servicios de espacios públicos y obviamente estos espacios públicos tienen que ser más seguros. Al ser más seguros, entenderíamos que lo que es tendente a la baja, lo que es la prevención, la reducción de la criminalidad. Lo que yo les decía también, cómo Doctor, influye. perdón que le interrumpa. O sea, Dígame, yo María. estaba haciendo una investigación hace un tiempo, una comparativa entre México y Ecuador, Ya. comparando políticas públicas que se han creado entre los dos países. En Ecuador no se han creado políticas públicas en cuestión a seguridad,
Lo único que se implementaba es toques de queda o los famosísimos. No, como tal, no hay una política pública que refuerce la seguridad. Hay, Sí, en el Estado hay ecuatoriano, y de hecho la Corte Constitucional llamó la atención al Ejecutivo por el tema de la aplicación de estos famosos estados de excepción en donde se restringen derechos. Incluso desde el de una comisión. 2020 hasta el 2024 hubieron 114 estados de excepción en los cuales no bajó la criminalidad, subió. El 2024 fue uno de los años más violentos que tuvo el país. Entonces, usted mencionaba el tema de la prisión preventiva y otro tema también es el centro de rehabilitación. Si son centros de rehabilitación como tal o simplemente son centros de encarcelamiento, porque de rehabilitación no tienen nada. Yo les decía que en el tema de rehabilitación social dista mucho lo que debería ser y creo que es algo que el Estado aún está pendiente. Sí, y claro, obviamente usted me dice que analiza este estudio comparativo entre México y Ecuador, sí, sin embargo, la explicación o lo que estoy en este momento manifestando es en general de cómo a nivel global la teoría ecológica y la desorganización ha influido, sí, en el tema de la prevención, en el tema de la seguridad. Y obviamente aquí es el otro tema que yo les había manifestado anteriormente, es de que se crean, digamos, dentro de una ciudad, se crean cierto mapa y dentro de ese mapa se establecen los puntos conflictivos. Es decir, yo les había dicho, en la ciudad de Quito, el sector de la Marín, de 6 a 8 existe un incremento del delito de robo, del teléfono celular, la computadora, bueno. Entonces, a través de estas teorías, se genera lo que se conoce como los mapas de calor del delito. Y obviamente cuando hablamos de mapas del color, estamos hablando de esas zonas donde existe una mayor incidencia delictiva y obviamente es allí donde se tienen que enfocar los recursos para la prevención, ¿no? No solo para en este caso, para el castigo de la persona que comete la infracción, sino también para prevenir, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos entender que la teoría ecológica y la teoría de la desorganización social demuestran que el delito no es una cuestión individual, sino que también viene acompañado del entorno social, ¿sí? El entorno social, mientras una persona es más vulnerable, ¿sí? Está más propensa a cometer ilícitos, a cometer las infracciones. Entonces, a partir de esto, el Estado tiene que garantizar, tiene que establecer políticas públicas para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas que viven en situaciones, digamos, precarias, tienen que establecer políticas públicas para generar fuentes de empleo. Y con eso, básicamente, son pasos que vienen a ayudarnos a prevenir y a reducir la criminalidad y obviamente a fortalecer, en este caso, la seguridad dentro de un estado. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Estimado Juan Carlos. Más que una pregunta, un poco para reforzar este tema, bueno, del tema de la teoría ecológica parte de la prevención situacional, que ya está, creo que es bastante conocida, ¿no? Y se la aplica a nivel de la policía, también a nivel del tema del municipio también lo están aplicando. Y el tema de la desorganización social también, donde involucra factores prosociales que el Estado debería implementar en esos lugares conflictivos, como usted decía. Actualmente se aplican los mapas de calor, existe esta información, no solamente de los delitos, sino también de ciertas, digamos, nosotros les llamamos incivilidades, no sé qué términos tendrán en otros estamentos, pero es los lugares donde existe desorganización social, existe venta de licor ilícito, existe eh, basura botada en la calle, y ciertos de esos lugares ya están determinados, como decía usted, lugares periféricos donde no existe la presencia del Estado. Entonces, como un poco para reforzar, después de conociendo el tema de las teorías ecológicas y la desorganización social, parte la estrategia de prevención situacional, involucran a varias instituciones,
donde se trabaja, obviamente se hace el tema de la situación comunitaria, el tema de organización al barrio, pero también en la protección de las víctimas y un tratamiento o especial de la identificación de los infractores también, ligados al espacio, al territorio, porque estos lugares que se pintan en el mapa, como los mapas de calor, tienen características parecidas que vinculan en realidad la situación o el entorno de este lugar, que hace que sean altamente victimizados. Entonces, lograr determinar eso sí es un trabajo un poco de investigación, de ver cuáles son estas características comunes que hacen que tal vez, como usted daba el ejemplo, la Marín, se parezca a otro lugar, digamos, la Solanda, por ejemplo, y tengan ciertas condiciones que hagan que ahí se cometa el hecho delictivo. Y obviamente ahí el Estado lo que tiene que hacer es determinar acciones, tanto para cuidar a la víctima, pero para mejorar también el entorno. Eso nada más, doctor. Gracias, mi estimado Juan Carlos. Sí, efectivamente, su aporte es en que básicamente está relacionado con esta teoría ecológica y con la desorganización social, porque obviamente se establecen parámetros similares, ¿no es cierto? Cuando hablamos del tema de las zonas de calor, estamos hablando no que estas, si bien es cierto, el delito se lo puede cometer en cualquier, digamos, espacio, no es necesariamente que solo en ese espacio se va a cometer, sino que desde la de criminología se analiza que ese espacio es el más susceptible para el cometimiento de las infracciones. Entonces partimos de que allí hay que darle esa prevención y ese tratamiento especial para poder reducir en este caso, el índice de criminalidad. Bueno, en el caso concreto, yo creo que en honor al tiempo, son 7:20, hablaremos un poco rápido de lo que es la teoría de la asociación diferencial. A ver, la teoría de la asociación diferencial, Sutherland, nos dice, en otras palabras, que el delincuente no nace delincuente, sino que el delincuente se hace porque aprende el comportamiento criminal cuando interactúa con otros individuos que cometen las infracciones. ¿Sí? Esta teoría sostiene básicamente que el crimen es un comportamiento que se aprende a través de la interacción con otros individuos dentro de la sociedad. Estamos hablando que entonces el comportamiento de delinquir no es innato, ¿no es cierto? Sino que se aprende y se transmite por contacto con otras personas. Ojo, estamos hablando de que si hablamos de que se aprende por contacto con las otras personas, estamos entendiendo que dentro de un círculo que se dedican a los mismos hechos, ¿no es cierto? Entonces allí se aprende. Entonces, la persona, bajo la teoría, Sutherland dice que no solo aprende a delinquir, no solo aprende a cometer la infracción, sino que su capacidad, digamos que intelectualmente, encuentra una justificación para el hecho, para el ilícito que comete. Entonces, comete el ilícito, pero también tiene razones para él, ojo, para él, válidas que justifican su cometimiento. Entonces, ¿qué más nos dice en ese sentido? Que básicamente cuanto una persona se acerca más a un grupo que promueve el delito, es mucho más, digamos, vulnerable para aprender estas conductas. Entonces, en este sentido, podemos decir que, por ejemplo, si una persona crece en un lugar, digamos, marginal, donde las personas que le rodean, su entorno familiar, social, se dedican a actividades ilícitas, como por ejemplo el robo, él también va a aprender esa actividad ilícita. Y ojo, no solo es que aprende la actividad ilícita, sino que también justifica el por qué lo hace. ¿Sí? Normaliza, por ejemplo, si dentro del entorno todos cometen estas infracciones, para él es normal cometerlo. Como todos lo hacen, yo también lo hago.
o a veces temas justifican con temas de necesidad, con temas de urgencias económicas para salvarle la vida a sus familiares, diferentes circunstancias, pero ojo, bajo esta teoría, el delincuente, digámoslo así como lo llama la teoría, no nace, sino que aprende de su entorno social, ¿sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Solo una pregunta, doctor. Yo no sé si esta también está vinculada a los modelos de imitación, porque me parece que también hay un aprendizaje de la conducta directa e indirecta. Entonces, este es la indirecta, sería el modelo de imitación que yo puedo ver que tal vez una persona que comete actos delictivos puede que no sea encarcelado, tenga un castigo, o tal vez también tenga cierto rédito, como se ve en las novelas de los colombianas, donde habla que el narcotraficante tiene mucho dinero y tiene muchas cosas. Entonces, no sé si esta tiene que ver con esto también, con el aprendizaje diferencial. En parte sí, porque es el entorno y es la forma de cómo se imita a otra persona que se entiende bajo esa perspectiva, que se encuentra dentro del mundo criminal, que tiene o adquirido algún tema de rango, digamos, de posición dentro de organizaciones. Entonces, o sí, tiene parte de esta teoría, pero obviamente tiene sus diferenciaciones y estas las vamos a analizar en la semana correspondiente, ¿sí? Entonces, pero sí, o sea, relativamente sí, tiene ciertas particularidades que coinciden, pero también tiene ciertas diferenciaciones. Entonces, hay que entender que básicamente cuando nosotros hablamos de esta asociación diferencial, estamos diciendo que más allá de imitar a una persona, lo aprende, es decir, absorbe esa conducta como un modo habitual de realizar, digamos, el ilícito. ¿Sí? Señores estudiantes, me he pasado 25 minutos, la verdad yo les agradezco. Jenny, le escucho. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Sí, disculpe, doctor. Y es la primera clase que me conecto y recién tratando de manejar la plataforma se hace un poco medio complicado la tecnología. Según veía los videos anteriores, usted nos había manifestado de que cada semana usted sube una o dos preguntas, dice, para poder contestar. Entonces, la primera semana y la segunda semana yo no había contestado, entonces no habría problema eso que nuevamente le pueda yo contestar la tercera semana. Mi estimado Juan Diego, efectivamente, a ver, sí, o sea, las preguntas, sí, yo las voy a subir una por semana y ustedes las van a contestar y al final de la semana 15 o 16, vamos viendo los tiempos, ustedes me las remiten, sí. En ese momento, ese va a ser un insumo para las calificaciones que ustedes van a tener. En el caso concreto, la semana anterior, por circunstancias de la plataforma que todavía no se encontraba totalmente habilitada, no se subieron, pero esta semana aspiro, luego de conectarme a otras clases que tengo, el día de hoy máximo hasta la medianoche y estén subidas las preguntas con el anuncio académico correspondiente para que ustedes ya las puedan trabajar. Ojo, en este caso vamos a trabajar siempre, mi estimado Juan Diego, yo les he dejado mi número personal en los anuncios académicos. Si tienen alguna duda, alguna circunstancia que quisieran consultarme, me hacen el favor y me escriben, por favor, sí, para poder yo registrarlos, porque por temas de seguridad, mi teléfono rechaza todas las llamadas de números desconocidos. Entonces, si ustedes me van a llamar, más que seguro les sale apagado el teléfono, pero si ustedes me escriben inicialmente, yo les registro y de allí podemos
tener el contacto, digamos, directo para poder establecer y absorber cualquier duda. El día de hoy voy a subir las preguntas hasta medianoche, espero ya tenerlas Doctor, subidas y con los anuncios académicos correspondientes, ya que la plataforma ya está casi al 100%. No sé si ustedes ya la verificaron, sí, ya se validó el día de ayer, tuve la reunión, validamos ya con Ediloja el tema de toda la plataforma y ya aspiro que hasta mañana ya eso esté al 100%. Entonces, vamos a... doctor, Dígame, Patricia, saben que disculpe. le interrumpan, pero ya está cargada de hecho una pregunta y era con fecha de contestación de 7 al 3. Entonces, cuando uno quiere tratar de contestar la pregunta, ya se encuentra bloqueado el módulo para contestar. Entonces, creo que el compañero le preguntaba más por eso, porque de hecho yo también me enteré hoy día de esta pregunta y esta dinámica de contestar las preguntas que usted va subiendo en base a las clases que se van realizando. No, la primera pregunta, no se ha subido, solo que de Eddie Loja hayan Sí, subido, pero... consta de Sí, 7 sí, al doctor, sí 3 está de la subida una contestación. pregunta ahí. Por Ya A no eso hay ver, era cómo nuestra contestar. preocupación. Ya no hay cómo contestar. déjenme chequearle porque recién ayer Están subidas validamos. ya todas las preguntas, de hecho, pero la pregunta inicial que usted había hecho, me parece que no se había subido, está ya con fecha límite del 7 al 3, entonces ya se deshabilitó el poder cargar esta actividad. ¿En dónde le verificó? ¿En dónde le verificó, mi estimada Está, Patricia? está en el tablero, doctor, en el tablero de información, Ujú, sí, en sí. la parte de anuncios, justo ahí de la materia, está en la parte derecha. Entonces sale como, no sale como anuncios de como ese megáfono, sino sale por el quehacer de la materia. Ya dice actividad práctica resolución. Denme un segundo para verificar tareas. Sí, efectivamente, la pregunta está cargada. La semana 2 de acuerdo al contenido revisado en esta semana, responde análisis. La relación entre derecho y tecnología influye en eso. Sí, me imagino que esto lo subió Ediloja, pero a ver, déjenme organizar y yo voy a modificar estos temas que se han cargado, sí, porque yo lo que les iba o les dije es que les voy a pasar las preguntas, pero como anuncio académico, para que ustedes lo tengan allí, hagan un documento y que en base a ese documento ustedes lo entreguen al final, ¿no es cierto? Cuando ya estemos en la semana 15 o 16, dependiendo de las fechas, ¿no es cierto? No sé qué es lo que pasó con eso, no sé por qué le crearon, debe haber algún tema, pero esto ayer no que tratamos de validarle, que le validamos, mejor dicho, porque ayer recién se validó, no se encontraba. Pero yo les soluciono. Por último, yo les amplío, pero eso no les ofrezco hacer hoy, sino mañana. Les amplío el tiempo para que ustedes puedan responder la pregunta, pero ojo, esto al final ustedes me lo tendrán que entregar en un documento de Word, ¿sí? O un PDF que me lo van a remitir directamente, lo vamos a habilitar la plataforma para que ustedes lo puedan subir, ¿sí? Despreocúpense de eso, yo voy a modificar el tiempo de entrega para que ustedes lo puedan realizar en el sistema también y aparte realizarlo en un documento externo para presentarlo de forma, digamos, conjunta, las 16 preguntas al final. ¿Les parece? Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, por favor. Perfecto. Entonces, bueno, eh, yo voy a hacer eso el día de mañana, ¿sí? Con todo, yo estaré comunicándome, ¿no? Con ustedes a través de anuncios académicos. Espero hacerlo hasta el transcurso de la noche, medianoche, o si no, el día de mañana igual lo haré. Pese a que estamos en feriado, igual yo les remitiré la información necesaria, ¿sí? Entonces, yo les agradezco la participación a todos y cada uno de ustedes y vamos a dar por terminada la presente clase y vamos a pausar la grabación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches, gracias. Buenas noches.